primera sesión hemos visto la acción de la temperatura, ¿cierto? Hemos visto que la bacteria, un cultivo de bacterias, ha sido sometido a ebullición, a calor húmedo, con clave, a la llama directa con calor seco. Otro agente físico es la radiación. Y tenemos la radiación gamma y la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta se utiliza para desinfectar áreas expuestas. ¿Por qué? Porque el rayo de emisión de la radiación ultravioleta tiene poco poder de penetración, quiere decir que no atraviesa vidrio, no atraviesa cartón, no atraviesa papel. Por eso, sí va a tener acción sobre el área expuesta, pero si yo quiero, digamos, eliminar algo que está contenido dentro de, ya sea un depósito, ya sea de plástico, de vidrio, entonces no tiene la capacidad de atravesar. Asimismo, su onda de emisión es corta. Por lo tanto, el efecto disminuye a medida que yo aleje de la fuente de emisión de la radiación ultravioleta. Por eso es que no es considerado como un proceso de esterilización así de desinfección. ¿Cómo vamos a hacer la experiencia nosotros? Tenemos un cultivo de Staphylococcus aureus, ¿cierto? En un caldito tenemos el Staphylococcus aureus. Tenemos una placa de agar TCA sin sembrar. Y lo que vamos a hacer, esta placa la vamos a dividir en 4 cuadrantes. 1, 2, 3, 4 cuadrantes. Números romanos. Y vamos a sembrar a partir de este cultivo de Staphylococcus por estrías en cada cuadrante. Eso ya es. Entonces cogemos, sembramos y ya tenemos lista nuestra placa. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la experiencia de someterlo a la radiación ultravioleta? En la cabina de flujo laminar, si ustedes recordarán, tenemos ahí como un fluorescente de UV, ¿cierto? Dentro de la cabina de flujo laminar. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos también en las mesas un cartoncito, no sé si han visto ahí. Con ese cartoncito nosotros vamos a tapar y vamos a dejar expuesto solo el cuadrante 1 a la radiación ultravioleta, pero a una distancia aproximadamente de 15 centímetros de la fuente de UV, por un espacio de 2 minutos. Entonces, el área cuadrante 2, 3 y 4 está tapada. La radiación va a tener efectos sobre el cuadrante 1. Transcurren los 2 minutos, nos alejamos un poquito más, ya hablamos de 30, ¿no es cierto? Y dejo en la exposición el segundo cuadrante, corro mi cartoncito y dejo en exposición el segundo cuadrante, 2 minutos. Transcurren los 2 minutos, tapo el resto y dejo en exposición solamente el tercer cuadrante. Y me voy a alejar. Estamos a 3 distancias diferentes. Luego, el cuarto cuadrante no lo voy a someter a radiación. El cuarto cuadrante no lo someto a radiación. Quedas sembrado, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esta placa? La vamos a llevar en incubar, ¿no? Y luego de circuito se retira. ¿Y qué es lo que supuestamente podríamos observar? Observamos lo siguiente, de que a menor distancia de la fuente de radiación ultravioleta, el efecto es mayor y el crecimiento es menor, ¿cierto? Porque si tiene efecto, supuestamente debe eliminar algunos microorganismos, porque estamos diciendo de que la radiación ultravioleta, mientras más cerca esté, como su onda de emisión es corta, mejor va a ser su efecto y por lo tanto menor el crecimiento. A medida que yo me aleje, el efecto va a disminuir, ¿cierto? Y probablemente voy a poder encontrar crecimiento bacteriano. Me alejo mucho más, ¿cierto? Y por lo tanto la distancia es mayor. Y la probabilidad de que haya algunos microorganismos aumenta. Y luego en el cuarto cuadrante que tenemos acá, ¿habrá crecimiento o no? Sí, porque no hemos sometido a radiación. Eso lo vamos a corroborar. Entonces es importante recordar que a menor distancia, mayor efecto,
inversamente proporcional, ¿no?, con el crecimiento, ¿no? A menor distancia, mayor efecto. Entonces, ahí es inverso. A menor distancia, menor crecimiento. Luego, tenemos también, dentro de los estudios de los antimicrobianos, tenemos nosotros la acción de los antibióticos. Así como tenemos los procedimientos para eliminación de microorganismos, también tenemos algunas sustancias, ¿no?, que nos permiten eliminar al microorganismo, ya sea actuando a nivel de la estructura de la bacteria, ¿no?, alterando la pared, o alterando la permeabilidad de la membrana, o también modificando algunas rutas enzimáticas. Los antibióticos que nosotros nos dan, ¿cierto?, actúan sobre estas bacterias, pero de diferentes mecanismos, ¿no? ¿Cómo es que la eliminan? Químicamente ocurren reacciones en estas bacterias. ¿Cómo demostramos eso in vitro? Realizando la prueba de antibiograma. ¿Cómo definimos el antibiograma? Como una prueba in vitro que me permite determinar la sensibilidad o la resistencia de una bacteria frente a un grupo de antibióticos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una infección, llegamos al médico y de repente el médico dice, mejor que le hagan un cultivo, ¿cierto? Una infección urinaria, se le haga un cultivo, ¿cierto? O de repente una infección intestinal, que le hagan un cultivo. ¿Qué quieren buscar ahí? En la muestra, la bacteria, ¿no es cierto?, que está causando el proceso infeccioso. Ahí está la bacteria. Ustedes han visto que hay veces que nos permiten aislar e identificar. Con nombre y apellido sabemos que la infección urinaria de tal paciente ha crecido esta bacteria. Entonces, el médico no solo le basta saber qué bacteria es, sino con qué antibiótico, ¿no?, puede abordar a esa bacteria. Todas las bacterias van a tener el mismo comportamiento, ¿no? Por eso hay que hacer un antibiograma. Entonces, una vez que se tiene la bacteria, se hace esta prueba y a esa bacteria inyectada se le enfrenta a una serie de antibióticos, ¿no? Y los resultados que van a arrojar va a ser si la bacteria es sensible o resistente a ese antibiótico. Supongamos que de la relación de 5 antibióticos, 2 de ellos sean resistentes y 3 de ellos sean sensibles, por los que la bacteria sea sensible, ¿cierto? Así se remonta. Entonces, ¿cuál de esos antibióticos escogerá el médico para manejar ese cuadro infeccioso? Los sensibles. Aquel resultado en el cual la bacteria haya resultado sensible a ese antibiótico. Para eso es un antibiograma. Un antibiograma, si bien es cierto, los médicos ya pues como que manejan mucho casuística, indican antibióticos, pero generalmente escogen uno de amplio espectro y paralelamente demandan que se vaya haciendo su análisis y regresa cuando salgan sus análisis. Y si ve que ahí el antibiótico que le indicó le salió resistente, le salió un cambio, ¿no? Y si por ahí salió sensible, continúa con el antibiótico. Entonces nosotros el día de hoy tenemos unas plaquitas donde se les va a demostrar ya la prueba hecha. Debemos recordar que el método es el método de Kilby-Bauer, ¿no? El método también llamado difusión en placa, que es el método. El medio de cultivo ideal es el agar miloegipto, pero también podemos hacer la prueba en un agar artesanal, que es lo que nosotros tenemos en nuestra mesa. La técnica de siembra es por diseminación. ¿Cómo así? De la bacteria que han aislado y han identificado, se prepara una suspensión bacteriana, ¿no? De esa suspensión bacteriana se siembra por diseminación en el agar y se van a colocar los discos de antibióticos. Estos son discos de sensibilidad antibiótica. Así como han visto los disquitos de papel de filtro, vienen para elaborar estas pruebas unos discos, no lo pueden abrir porque son estériles, ¿verdad? Entonces, ya cada disco tiene un antibiótico determinado o una
y no fosforoxacina, ¿no? Entonces, esos discos que ya tienen el antibiótico se colocan sobre el medio que ha sido sembrado con la bacteria aislada. Se lleva a incubar y luego, de transcurrida este tiempo, ustedes tienen en sus mesas unas placas donde van a ver que alrededor de los discos de antibióticos se han generado unas zonas de inhibición de crecimiento, ¿no? Al cual nosotros le llamamos halos de inhibición. Esos halos se tienen que medir, ¿no? Nos da el diámetro en milímetros y luego ese tamaño se compara. Esa interpretación la vamos a hacer en la próxima clase junto con la interpretación de efectos físicos y de química. Hoy día vamos a ver, digamos, el procedimiento. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Entonces vamos a pasar a la mesa para hacer la